Hola, bienvenidos a este nuevo desglose. Hoy tenemos un tema absolutamente fascinante que literalmente está sacudiendo los cimientos de una de las profesiones más clásicas y respetadas en el mundo de los negocios. Estamos hablando del punto de colisión exacto entre la contaduría pública tradicional y el ascenso, digamos, explosivo de la inteligencia artificial. Para quienes buscan entender cómo la tecnología está cambiando el mundo real de manera tangible, este análisis va a ser una revelación. Así que bueno, metámonos de lleno en esto y descubramos qué está pasando realmente en los despachos contables hoy en día. Para entender la verdadera magnitud de este cambio, imaginen el siguiente escenario. Es viernes, son las 5:30 de la tarde y ¡pum! Llega un temido requerimiento fiscal. Históricamente, todos sabemos lo que esto significaba, ¿verdad? Cancelar planes, pedir litros de café y prepararse para una noche de puro terror frente al papeleo y la normativa. Pero miren el contraste. Esa misma labor hoy se completó en apenas 45 minutos. ¡45 minutos! Una reducción de tiempo que de verdad parece magia, pero que en realidad es tecnología aplicada en su máxima expresión. Sección 1. La nueva realidad contable, de lo manual a la inteligencia artificial. Pasemos a lo siguiente y veamos cómo se desarrolla esto. Porque, la profesión contable no está en una especie de pausa, está viviendo un cambio tecnológico masivo y súper acelerado. Si observamos esta línea de tiempo, podemos trazar la evolución de manera muy clara. En el pasado, en el paso 1, la contabilidad era una labor altamente técnica, basada en un análisis manual exhaustivo, la interpretación directa de la norma y, redactar todo desde cero. Luego, en el paso 2, llegaron las herramientas digitales y los software contables recientes, que nos ayudaron a procesar y organizar esa información muchísimo más rápido. Pero el paso 3, el presente. Este es el verdadero salto cuántico. La inteligencia artificial ya no solo organiza datos, ahora genera análisis automatizados, redacta textos y resume normas hipercomplejas en cuestión de segundos. Es alucinante. Sección 2. Un impacto en tiempo real. Un caso real de éxito con IA. Y para aterrizar todo esto a la realidad, vamos a ver una experiencia documentada por un contador público mexicano con 35 años de experiencia en la trinchera de los despachos. Quiero que escuchen la contundencia de esta conclusión, porque es asombroso. Los próximos 24 meses van a transformar nuestra profesión más que las últimas 3 décadas. ¡Wow! Es una afirmación súper poderosa. Y ojo, no estamos hablando de un concepto futurista de ciencia ficción que va a llegar por allá del 2050. Estamos hablando de una transformación radical que está sucediendo en este preciso instante. Entonces, volvamos a esos 45 minutos mágicos del viernes por la tarde que mencionamos al principio. ¿Qué hizo exactamente la inteligencia artificial en ese tiempo? Bueno, primero, procesó y resolvió un requerimiento de IVA del SAT. Segundo, y esto es vital, citó correctamente la base legal, específicamente el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Tercero, identificó con total claridad de dónde provenía la diferencia que les estaban requiriendo. Y cuarto, entregó un documento finalizado, listo para imprimir y firmar. Literalmente, tareas que exigían horas y horas de concentración cruzando datos y redactando fundamentos legales, reducidas a menos de 1 hora de trabajo asistido. Es un cambio de juego total. Sección 3. ¿Sustitución o evolución? El debate sobre el futuro laboral. Por supuesto, un cambio así de drástico genera un eco inmediato en la industria. Y para entender este debate de una manera totalmente imparcial, por un lado tenemos las ventajas innegables. La inteligencia artificial aumenta drásticamente la productividad, reduce los tiempos operativos un montón y mejora notablemente los procesos administrativos. Pero, por otro lado, se nos advierte de riesgos muy reales. Existe el peligro de crear una dependencia excesiva de estos sistemas automatizados, la posibilidad de dejar pasar errores graves por una falta de revisión humana y, claro, el miedo latente al desplazamiento de ciertas actividades laborales tradicionales. Lo que nos empuja directamente a la gran pregunta existencial que plantea el documento que estamos analizando hoy. Y es una pregunta que está resonando muchísimo en las aulas universitarias y en los grandes corporativos. ¿La inteligencia artificial sustituirá al contador público? Es absolutamente imperativo que reflexionemos sobre esto, porque la respuesta, literalmente, define el rumbo de toda una industria. Sección 4. El factor humano indispensable. Lo que la tecnología no puede hacer. Y aquí es donde entra este concepto fascinante del factor humano como un ancla indispensable. La inteligencia artificial es un motor ultrapotente, sin duda, pero necesita un conductor. Entonces, el punto crucial es entender qué aporta ese conductor. Y aquí tenemos los rasgos que son verdaderamente irreemplazables. Primero,
el criterio profesional, que solo se forja con la experiencia de los años. Segundo, el conocimiento técnico profundo. Necesitas saber si lo que la máquina te propone tiene sentido legal y contable. Tercero, la ética. Una máquina no puede asumir responsabilidad legal ni moral por una declaración de impuestos, ¿verdad? Y finalmente, la capacidad de análisis para tomar decisiones estratégicas basadas en el contexto único de cada negocio. Eso es algo que los algoritmos, por ahora, definitivamente no dominan. Y esto nos lleva a la tesis central de nuestro análisis, que se puede resumir en una máxima clarísima. La innovación tecnológica transforma, no elimina. La profesión contable, para nada, va a desaparecer. Simplemente la forma en que las personas trabajan dentro de ella va a evolucionar. La tecnología se va a encargar de todo lo repetitivo y mecánico, liberando al humano para enfocarse 100% en el valor analítico y estratégico. Sección 5. Adaptación para el futuro. Preparándose para los nuevos escenarios. Sabiendo que la profesión evoluciona, el verdadero reto aquí no es luchar contra la máquina, para nada, es la adaptación profesional. Y esto ilustra de manera brillante la ruta de acción que debemos seguir. Aquí tenemos 3 pasos críticos para esta adaptación. Paso 1. Mantener y combinar el conocimiento técnico tradicional. Las bases fiscales y financieras siguen siendo los cimientos de todo. Paso 2. Desarrollar habilidades digitales, porque necesitamos poder manejar e instruir correctamente a estas nuevas herramientas. Y paso 3. Aplicar un pensamiento crítico y un análisis estratégico superior para interpretar los datos que nos da la máquina y aportar un valor real, ese valor que ninguna inteligencia artificial puede replicar. Pero, para subrayar la importancia de esos cimientos técnicos, vale la pena detenernos a pensar en esto. ¿Qué riesgos existen si alguien intenta usar inteligencia artificial sin tener los conocimientos contables o fiscales suficientes? Imaginen el peligro enorme, de verdad, de dar por cierta una fundamentación legal generada por una IA sin tener la capacidad de auditarla o revisarla. Esos errores podrían traducirse en multas catastróficas o en problemas legales severísimos, y es exactamente por eso que el conocimiento humano es nuestro escudo protector contra las famosas alucinaciones de la máquina. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, les quiero dejar una reflexión provocadora. Después de ver la velocidad a la que 45 minutos reemplazaron toda una noche entera de trabajo, y considerando cómo la adaptabilidad y el análisis humano se están volviendo el nuevo estándar, ¿cómo imaginan ustedes el trabajo del contador público dentro de 10 años? ¿Qué rol exacto va a jugar la mente humana cuando todos los datos se procesen a la velocidad de la luz? Es una perspectiva súper emocionante que nos invita a todos a estar un paso adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos en este desglose. Esperamos que haya iluminado un poco más este fascinante cruce entre la contabilidad y el futuro tecnológico.